Buenas noches, respetable público. Aprovechamos la oportunidad para saludar muy especialmente al Instituto de Gemelas del Perú en Lima, quienes nos ven a través de videoconferencia, donde venimos realizando el homenaje al señor embajador de Australia, Dr. John Woods. Asimismo, se presenta la compañía minera Milpo con el tema Gestión de Personas en Milpo, una nueva visión. Un saludo muy especial a nuestros directores de Arequipa, la señora Isabel Arias y el ingeniero Víctor Gómez, quienes conforman la mesa de honor. Aplausos, por favor. Muy buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas al sector minero. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la mesa de honor. Nos acompañan los ingenieros Julio Cáceres, gerente comercial de Consorcio Cementero del Sur, y el ingeniero Guillermo Adame Salazar, gerente de Tecnología y Servicios de Calcesur S.A., quien presentará el tema Indical, alta tecnología en la producción de cal, insumo esencial en la minería moderna. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Para dar inicio a la conferencia, voy a leer el currículum del ingeniero Adawi. El ingeniero Adawi es ingeniero químico con 35 años de experiencia profesional en la minería extractiva del cobre y 13 años como consultor independiente. Ha desempeñado labores importantes en Southern Peru Copper Corporation, principalmente en el área de concentradora, desde enero de 1965 a octubre de 1999. En Southern Perú se ha desempeñado como supervisor de laboratorio químico, supervisor en planta piloto para el proyecto Cuajone, jefe de laboratorio, jefe de metalurgia, jefe de operaciones y superintendente de concentradora de Toquepala, y luego de concentradora Cuajone. Los últimos años en Southern se desempeñó en el cargo de gerente de proyecto de expansión. Como consultor independiente, ha participado en la puesta en marcha de la expansión de la concentradora de Toquepala año 2003, estudio de factibilidad del proyecto de las Chancas de Southern Perú en el año 2008. En el estudio de factibilidad del proyecto El Arco en Baja California, en México. Proyectos de planta de molibdeno a la concentradora Cananea, 2010 en México. Proyecto de concentradora número 2 y planta de molibdeno número 2 para Buenavista de Cobre, Cananea, México. A partir de marzo de 2014 se desempeña como gerente de tecnología y desarrollo en Cemento Sur 1 del grupo Gloria. Lo recibimos nuevamente con un gran abrazo, por favor. Como un refresco, como un recordatorio y concluiremos con una presentación de Cal y Cemento Sur, un video de unos 5 minutos aproximadamente. En realidad la cal, el uso de la cal se ha incrementado notablemente en estos últimos tiempos, principalmente en la actividad minera y en la preservación del medio ambiente. Por esta razón, los consumos actuales de cal a nivel mundial están alrededor de los 300 millones de toneladas. Lo mismo sucede en el Perú. Actualmente, la apertura de nuevas operaciones mineras hace necesario una mayor producción de cal para abastecer a todas estas minas. Razón por la cual Cal y Cemento Sur está expandiendo sus operaciones para poder abastecer mejor a estos nuevos proyectos. Además, la cal viva está considerada en este momento como el primer reactivo y el más importante en cuanto al control de la polución ambiental.
Debido a esto, Cali Cemento Sur quiere hacer una pequeña presentación con recordatorio y refrescarnos un poco qué es lo que es la cal, de dónde proviene y sus cualidades, y qué factores afectan en la calidad de la cal que estamos usando. Podemos notar, como reseña histórica, que la cal nos acompaña desde los primeros tiempos del hombre, desde la edad neolítica, hace como 7.000 años atrás. Hay las primeras evidencias del uso de la cal. Culturas Jericó de 6.000 años ya usaban la cal en paredes, en suelos y en pinturas, y así casi todas las culturas a nivel mundial han utilizado de una u otra forma la cal, principalmente en pinturas o en construcción. Los romanos también lo utilizaron para hacer sus calzadas, en América Latina también, América Central los aztecas y los mayas, los pre-incas e incas lo han usado también. Ya en Europa, en el siglo XVIII, se usaba como aglomerantes hidráulicos. Recién en el siglo XVIII y XIX, la cal forma parte de morteros y hormigones. Casi exclusivamente estaba dedicada a la construcción. A finales del siglo XX ya comienza el auge minero en forma muy notoria, muy marcada, el uso de mayor cantidad de cal, y a la fecha se estima que el 85% de los 300 millones de toneladas que se producen al año están dedicadas a procesos químicos industriales o a la minería. Una vista de lo que en la antigüedad se usaba. La caliza. La caliza es el carbonato de calcio, como todos sabemos. Es el componente químico más importante en que se presenta el calcio. Como ustedes saben, el calcio es el quinto elemento en abundancia en la Tierra, en la corteza terrestre, y tiene un ciclo vital, tanto para seres, para el reino vegetal como para el reino animal. El calcio es importante tanto para plantas como para animales y el ser humano también. El ser humano tiene aproximadamente entre 2.5 a 3% de calcio en el organismo. O sea, son sustancias fundamentales para la existencia de la vida. El carbonato de calcio es un producto final de todo el ciclo de calcio que existe en la naturaleza. Una roca sedimentaria formada por calcita, como ven ustedes, tiene un homolítico orgánico que es la principal fuente de formación de la caliza en el mar, detrítico y químico. La cal viene a ser ya el producto de la calcinación o del quemado de la piedra caliza. Tiene una alta reactividad con el agua, es un producto exotérmico. Se le usa bastante porque es abundante, la caliza es abundante en la naturaleza, tiene un bajo costo de producción comparado con otros alcalinizantes. Muchas aplicaciones, las vamos a ver más adelante, y es un producto ecológico, porque sea como sea que se use la cal, sea viva o como hidróxido de calcio, expuesto a la intemperie, va terminando el proceso regresando a su origen, que es el carbonato de calcio. Anteriormente se utilizaban los hornos verticales de Cuba para el quemado de cal, para formar la cal. Estos hornos actualmente son hornos industriales, horizontal en este caso, y el horno industrial de doble cámara vertical, que son más modernos, que lo vamos a ver más adelante. Aplicaciones de la cal. Toda la variedad de aplicaciones que tiene la cal a nivel mundial permiten hacer este producto un producto sumamente versátil, un reactivo químico muy importante en toda la industria, como lo hemos explicado anteriormente. Sirve para regular el pH, es fundente, flocculante, depilatorio, fungicida, desinfectante, deshidratante, entre otros. La distribución de la cal.
representada en este gráfico, el 60% está en mineralúrgica y siderúrgica, 15% en industrias químicas, un 10% está en protección del medio ambiente, que es lo que decíamos, un 85% anteriormente, y con tendencia a incrementarse. Las otras aplicaciones, tanto la construcción, 10%, y la agricultura, que también se usa como fertilizante. La mineralurgia, que es el campo que más o menos abarcamos nosotros, sus aplicaciones vienen a ser la flotación de minerales, la cianuración, la neutralización de efluentes en medio ácido, después de lixiviar, por ejemplo, minerales de cobre, en el caso de Italia, por ejemplo, que usan los finos, son lixiviados en pulpa, pasa por espesadores donde se extrae el cobre en la solución y el remanente ácido es descargado a las canchas de relaves con una acidez muy alta. Entonces ahí se aplica la cal para neutralizar el ácido sulfúrico y depositarla en los relaves. Y en el caso de relaves, imposición de relaves concentradoras, tiene por fisura. La concentradora realmente trabaja con un pH de 11, 12, con cal, para el proceso de flotación que hemos visto en el primer punto. Los relaves de la concentradora salen generalmente con pH de 11, o sea, aparentemente no necesitarían más cal. Pero la disposición de relaves es importante por cuanto deben neutralizar la futura producción de ácido sulfúrico a partir de las piritas que se depositan en el relave. O sea, es un consumo adicional que debemos considerar para el efecto de deposición de relaves. En protección del medio ambiente se está incrementando su aplicación en diferentes puntos. En el tratamiento de agua, o sea, por utilización del agua para el consumo humano. La cal actúa como flocculante en ese caso y ayuda a precipitar otras sustancias presentes en el agua. Tratamiento de aguas residuales, de igual manera. Hay residuos que son ácidos y necesitan ser controlados y precipitados para estabilizarlos probablemente. Se usa en la remineralización de agua desalinizada. El agua desmineralizada, desalinizada, es un agua evaporada, probablemente, destilada, ligeramente ácida por el CO2 que absorbe y no tiene minerales. Generalmente se le agrega hidróxido de calcio para darle el contenido de calcio necesario y neutralizar o ajustar las acideces. Depuración de gases, ahí se usa bastante y está incrementándose el consumo de cal en este aspecto. Sobre todo tiene que ser una cal de mucho mejor calidad que la que se emplea en las plantas concentradoras. Lo vamos a explicar el por qué. Formas de uso: cal viva y como lechada de cal. En las actividades que nosotros trabajamos, que son concentradoras, preferible es usar la cal en forma de lechada, debido a que es una forma mucho más sencilla de dosificarla y crear menos polvo, que es irritante. La cal tiene la cualidad de ser irritante, la cal viva. Entonces el uso de cal viva en pequeñas concentradoras todavía se emplea, pero a la minería de nivel medio y la gran minería generalmente se utiliza la cal como lechada. La forma de preparar la lechada de cal en este momento, sí, inicialmente se hacía por batch, o sea, por etapa. Lo vamos a ver después. Pero también hay apagadores en forma continua, o sea que van apagando la cal en forma permanente. Eso lo vamos a analizar un poco más. La preparación por batch es un clásico que muchas minas tienen, donde es un tanque, un reactor, un agitador, se agrega cierta cantidad de agua inicial, se agrega la proporción correcta o aproximada de cal viva y se completa con agua mientras se va agitando. Eso es lo clásico que hay en este momento en muchas plantas en la fabricación de la lechada de cal.
y posteriormente pasa a un tanque de almacenamiento para entregarlo a la operación. Esto es lo que conocemos hasta la fecha de lo que es la lechada de carne. En el aspecto de seguridad, sabemos riesgos materiales, mayormente no los tienen, muy pocos, no es causa de incendios, no es combustible, no es explosivo, por lo tanto no crea ese problema. Riesgos personales, sí, es irritante, cáustico, en polvo, su manejo necesita ciertos cuidados. En los ojos puede ser irritante, ahí sí puede ser mucho más dañino. La ingestión, bueno, puede originar quemazón, como dice aquí, pero son riesgos menores que usando los equipos de seguridad convenientes se evitan. Y el manipuleo de la cal, mayormente mantenerlo siempre separado de alimentos, que no esté en contacto con ácido, mantenerlo en lugares secos. ¿Cómo se vende normalmente la cal? En bolsas de 50 kilos, en big bag o bolsas grandes de 1 tonelada y al granel a través de bombonas especiales. Aparentemente, cuando uno habla de a granel, considera que esa es la parte más riesgosa. Más bien es la forma más segura de mover la cal, porque la cal se mueve en tanques especiales completamente herméticos y son descargados en forma neumática directamente al tanque de recepción, de tal manera que se evita derrames, desperdicios y contacto con las personas. Ese es un sistema de descarga neumática directamente del tanque, al cual se le inyecta aire a presión y es transportada la cal al silo correspondiente. Hasta aquí es lo que conocemos de cal, lo que siempre se habla, tanto en su forma de producirla como en su forma de prepararla. Algo sencillo, se echa el agua y nada más. Pero ¿qué variables afectan a la calidad de la leche de carne? La cal no es lo mismo que una que otra. ¿Qué es la diferencia? Hay factores que afectan a la calidad de la lechada producida. Una corresponde a la materia prima, otras al proceso de calcinación mismo y otras al proceso de apagado. Cuando hablamos de materia prima, lógicamente la composición química de la caliza, de la cual partimos, tiene que ser una caliza de alto contenido de óxido de calcio o carbonato de calcio. Óxido de calcio referido a un 50-52%, o si lo expresamos como carbonato de calcio, pues que esté por encima del 90-95%. Con eso aseguramos que la materia prima y que tenga bajas impurezas. Y la granulometría. La granulometría que vamos a alimentar al horno para calcinar. Vamos a presentar después una explicación de eso. Del proceso calcinado es importante la temperatura de calcinación y el tiempo de permanencia de la cal quemada en el horno. Una, porque se necesita que haya el tiempo necesario para que el CO2 que está dentro de la partícula salga al exterior y no que salga dentro de la piedra misma y vuelva a carbonatar nuevamente el óxido presente. Del proceso de apagado también hay factores que influyen. Temperatura de reacción, la relación agua a la cal, que la vamos a ver, y los otros puntos, grado de agitación, menos importante, tiempo de apagado, consecuencia de lo que vamos a hablar un momento más, y la temperatura del agua también afecta. Las etapas del proceso. La piedra caliza es una piedra compacta. Si nosotros quemamos esa piedra compacta a una determinada temperatura, pueden suceder tres cosas. Si la alimentación al horno no es uniforme y la piedra hay piedras grandes, piedras medianas y piedras muy chicas, lo que va a suceder es de que la piedra grande no va a alcanzar a quemarse completamente y va a dejar un núcleo
de carbonato de calcio sin reaccionar. Mientras que la proporción para lo cual fue ajustado el horno está obteniendo una cal eficiente con muy poca cantidad de carbonato de calcio en el centro, no sucede lo mismo con la fracción pequeña, que por superficie ha recibido mucho más radiación de calor y va a haber un sobrequemado, una vitrificación de la superficie que aísla al óxido de calcio que se presenta internamente. La cal útil viene a ser probablemente la cal total menos la cal presente, lo que queda de remanente en el carbonato, menos la cal que estamos perdiendo en esta partícula si es que no encontramos una forma física de partirla y la metemos de esa manera en el agua. Esa cal así por sí sola no va a reaccionar. ¿Qué sucede en el proceso de calcinado? La piedra caliza, que es compacta, se vuelve porosa, porque todo el CO2 presente en la fórmula del carbonato de calcio, que viene a ser el 44%, 56 de óxido de calcio y 44 de CO2, tiene que emigrar, lógicamente, dejando porosa la piedra. Entonces, esta piedra quemada es la que nosotros obtenemos como cal viva. Aquí estamos presentando solamente la piedra ideal, la que necesitamos obtener. Esa piedra puede llegar a este estado cuando esté hidratada, pero también puede quedarse de esta misma forma. Eso va a depender mucho de la temperatura que se alcance en el apagado de la cal. No es lo mismo apagar una cal viva a 20 grados centígrados, a 50 grados centígrados o a 100 grados centígrados. Aquí presentamos lo que es reactividad de la cal. Esta gráfica corresponde a la cal que se quemaba antes con los hornos de Cuba tipo artesanal, donde no había ningún control especial sobre la temperatura ni sobre la alimentación de la cal, porque era una carga por batch fija y una cantidad de fuego que se pone en la parte inferior para hacer el cocido de toda la piedra caliza. Entonces había cal viva producida, pero había mucha cantidad de cal sobrequemada, vitrificada, que no tenía buena reactividad. Mientras que los hornos modernos, tanto los hornos horizontales giratorios o los hornos de cuba doble, donde se controla muy bien la temperatura, la proporción y el tiempo de residencia del material dentro del horno, se obtienen reactividades sumamente altas. O sea, la cal es muy reactiva. ¿Qué se entiende por reactiva? No es lo mismo que hablar de alcalinidad. La reactividad viene a ser dada por el área superficial expuesta por gramo de material. Un trozo de caliza de 1 pulgada, si le contamos los centímetros cuadrados que tiene de superficie, es un número, pero si esa misma la partimos en 10, va a tener mucho más área de exposición. Y si lo volvemos polvo, esa área de exposición es mucho mayor. Eso se llama reactividad. La proporción de área expuesta para reaccionar con el otro elemento. La temperatura, ¿cómo influye? Pruebas realizadas, por ejemplo, con una misma calidad de cal, con 12%, referida acá a sólidos para que sea más fácil, solamente eleva la temperatura de 20 grados a 40, o sea 20 grados. De 25% de sólidos ya eleva casi a 50, a 37 de sólidos ha subido alrededor de 60
a 70 grados la temperatura. Y al colocar mayor concentración, o sea, mayor densidad, será de seguro una pasta que no se puede manejar muy bien. Por lo tanto, las pruebas se hacen hasta ese punto. Entonces se nota que cuando está a 37 grados, estamos obteniendo alrededor de 40 grados de incremento de temperatura por la reacción fuertemente exotérmica que tiene la cal viva con el agua. Esto lo vamos a aprovechar al máximo más adelante cuando lo veamos. Habíamos visto en un momento que la piedra, bueno, aquí estoy presentando las velocidades de sedimentación de la lechada de cal. Cuando hemos obtenido con 2,5% de sólidos, la velocidad de asentamiento es muy rápida. Sí, la proporción de asentamiento está por encima del 25%. Conforme hemos ido trabajando con mayor densidad el apagado de la cal, la sedimentación después de 60 minutos ha sido mucho más baja, de tal manera que con 37% de sólidos el grado de sedimentación es muy bajo, alrededor del 7%. De aquí viene el efecto de la temperatura. No es lo mismo, las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio normalmente se hacen a 20 grados centígrados. Y en base a eso se determina cuánto sube la temperatura por la reacción exotérmica que tiene la cal viva con el agua. Pero ¿qué sucede en las plantas? No todas las plantas tienen agua a 20 grados centígrados. En las partes altas el agua puede bajar a 10 grados y se trabaja con eso. Entonces aquí estamos viendo el efecto de una cal buena, que la temperatura comenzando de 10 grados solamente va a llegar a los 45, 50 grados. Si ya subimos de 20, que fueron las pruebas, a un 25, 30, se incrementa, se alcanza temperatura de 60 grados, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué sucede? Ese es el incremento de temperatura que hace la cal al reaccionar. Pero ¿qué sucede si nosotros partimos con un agua que ya esté con 60, 70 grados de temperatura? Va a incrementar esa reacción a 100, 110 grados. ¿Qué sucede con el agua que ingresa a través de los poros en la piedra? La temperatura de 70 grados sube a 100, 110, produce algo de vapor y fragmenta la partícula haciéndola más pequeña, o sea, aumentando la reactividad. Ese efecto es lo que nosotros tratamos de aprovechar para producir una cal de mejor calidad. ¿Cómo? Hemos dicho que la operación básica de preparación de lechada de cal es la que hemos visto anteriormente, pero también existe con instrumentación, o sea, en forma continua y con instrumentación manual y automática. Si regresamos a la lista de batch, acá estamos agregando a una cantidad determinada de agua bruscamente una cantidad de cal. Después le agregamos otro poco de agua a un agua que normalmente estaba fría. Pero, y aquí, ¿qué lo obtenemos? Partículas gruesas de hidróxido de calcio que tienden a sedimentarse en las tuberías o en los tanques donde se almacenan, porque los grumos que se forman son gruesos, grandes. ¿Cómo evitamos eso? Aquí, por ejemplo, hacemos notar que la cal viva, que entraba un poco fina o con una granulometría determinada, cuando se le agrega el agua, absorbe esa agua, produce el aumento de volumen y lógicamente sale una cal gruesa.
¿Cómo hacemos para poder obtener una mejor reactividad en la cal? Pues partimos con dosificar la cal a un reactor más chico, ya montamos un tanque grande y vamos dosificando la cal en una determinada forma y agregamos la cal, el agua, en cierta proporción para mantener una determinada temperatura aquí. Si aquí estamos manteniendo la temperatura, la primera adición de cal al agua va a originar un aumento de temperatura de 30 a 60 grados. Entonces el medio ya está a una temperatura determinada y el agregar el agua y la cal va a originar que de esos 60 grados, 70 grados, suba a 80, 90 o 100 grados dentro de las partículas. Porque el agua que entra a la partícula ya está con temperatura alta del medio y logra fragmentar, como vieron a la primera vista, a tamaños más pequeños a las partículas de cal. Entonces, para la operación aquí podemos estar trabajando con un 35% de sólidos. Pero eso no se usa sin la planta se usa en la diluida. Entonces, la adición de agua para completar el porcentaje de sólidos que va a planta se hace fuera del reactor para el tanque de almacenamiento solar. De esa forma garantizamos tener una mejor reactividad en la cal que estamos produciendo. Esta es una forma manual de control. El operador ajusta manualmente su agua en base a la cantidad de cal que está colocando y en base a la temperatura que lo observa en el reactor. Pero también puede hacerse de forma automática, haciendo un loop de control que regule la válvula de acuerdo a la cantidad de cal que está entrando y la adición externa de agua de acuerdo al sólido que queramos en la planta. De esta manera estamos garantizando una mejor calidad de cal, una cal más reactiva, que va a permitirnos mejorar nuestro consumo de cal, partículas cal más finas, va a haber una mejor reacción de la cal con el medio que se está realizando, eliminación de los polvos de la cal. No es lo mismo romper bolsas y vaciarlos a un tanque que abastecerlos en forma a través de un tornillo sin fin directamente a la zona de reacción, al reactor, y la reducción de costos de operación, por cuanto se va a consumir un poco menos del cal. ¿Por qué hablo de que es más importante las partículas finas? Cierto, no todas las operaciones necesitan una cal sumamente reactiva. Hay operaciones que basta con una calidad de cal que no sea tan reactiva cuando solamente es cuestión de echarle a un medio ácido y que neutralice. Posiblemente en las concentradoras se necesita una reactividad media. Pero, por ejemplo, para trabajar para limpieza de gases que van a la atmósfera, por ejemplo, las plantas generadoras eléctricas que queman carbón y hay contenidos de azufre y se necesitan purificar esos gases, ahí se necesita una cal extremadamente reactiva, o sea que las partículas sean lo más fino posible. ¿Por qué? Porque un gas no va a tener tiempo de entrar al interior de la partícula para reaccionar con la parte interna. Las reacciones son superficiales, de superficie solamente, de contacto. Y entre más partículas haya en el medio, las probabilidades de capturar a la parte que queremos reaccionar va a ser mucho mayor. Entonces, todas esas cosas son las que intervienen en beneficio de una buena operación, sea con gases, sea de flotación, sea en caso de neutralización de residuos ácidos, la reactividad ya no es tan importante. Sería importante en el caso de que los tiempos de acondicionamiento del ácido con la pulpa sean muy cortos. Sí se necesita que la reactividad sea mayor.
Entonces, va a depender mucho de cada tipo de operación ajustar esas condiciones. Por ejemplo, cuando hemos hablado de las temperaturas en las minas no tienen la misma temperatura que el agua. Entonces, es conveniente ver cómo ajustar esa temperatura, y eso se va a hacer no con calentamientos externos, sino con la primera cantidad de cal y agua que se mezcla. Va a elevar la temperatura y ya de ahí en adelante la temperatura va a ser casi constante a 40, 50, 60 grados a lo que se haya ajustado el reactor. Entonces la mezcla continua de los productos va a mantener la temperatura de la pulpa y va a elevar dentro de las partículas de acuerdo a la entalpía, a la reacción de entalpía que tenga la cal, ¿no? Entonces, esto es una forma de refrescar un poco lo que viene a ser la cal, lo que han visto ustedes o lo que conocían. Ahora vamos a pasar un video de lo que son las instalaciones modernas de Cal y Cemento Sur, precisamente poniéndose al día y preparándose para todos los proyectos de minería que se presentan a futuro en los próximos años, que se han retrasado un poco por causas externas, pero que conviene que el país las tenga en cooperación. Cal y Cemento Sur S.A. es una empresa que pertenece a la Unidad de Negocios de Cementos, Materiales de Construcción y Minería. Hace más de 50 años, un grupo de peruanos visionarios emprendedores identificaron en el altiplano puneño los recursos naturales para procesar cal y cemento de alta calidad y constituyeron Cal y Cemento Sur S.A. Con mucho esfuerzo, constancia, tenacidad y energía, se mantuvo como líder en el mercado del sur del Perú. Cal y Cemento Sur S.A. tiene historia que la ha construido tomando como propia la cultura, folclore y tradiciones del altiplano puneño. Nuestra nueva planta produce cal en todas las presentaciones requeridas por la minería, construcción e industria nacional e internacional, principalmente en Bolivia, Chile y Brasil. Como parte de nuestros procesos de modernización tecnológica y ampliación de nuestra capacidad instalada, se llevó a cabo el proyecto Catahui Rumi, que incrementó la capacidad de producción a 625.000 toneladas métricas de cal anuales, mediante la instalación de 3 modernos hornos verticales de doble cuba circular de flujo paralelo regenerativo Myers, con proyección al montaje de un cuarto horno. Cada horno tiene una capacidad de 500 toneladas métricas por día. Iniciamos el proceso productivo en nuestras propias canteras de caliza, ubicadas a 6 kilómetros de la planta industrial y con buena ley de carbonato de calcio. Las reservas probadas y probables de 41 millones de toneladas métricas de materia prima garantizan más de 40 años de operaciones continuas y exploración permanente, utilizando equipos y sistemas modernos. La piedra caliza extraída es seleccionada de acuerdo a los requerimientos del proceso productivo, lo que garantiza una alta calidad en el producto final. Luego es transportada a la zona de almacenamiento y alimentación con una capacidad de 30.000 toneladas métricas. La caliza es transportada por un sistema de fajas para ser llevadas a las tolvas de alimentación de los hornos verticales de doble cuba de flujo regenerativo, los cuales procesan la caliza con un nivel de eficiencia térmica superior al 85%, lo que nos permite tener un producto final de calidad, utilizando equipos de laboratorio que garantizan los requerimientos de nuestros clientes. Nuestro equipo técnico y de operaciones es capacitado constantemente, garantizando una eficiente operación de nuestra planta, un adecuado mantenimiento y un alto índice de disponibilidad operativa. La nueva planta de cal ha previsto el uso de diferentes combustibles, de forma que podamos adaptarnos a los exigentes requerimientos de nuestros clientes. La planta de cal cuenta con un molino para combustibles sólidos, sistemas de transportes, edificio de chancado, silo de almacenamiento de cal
y un sistema para el uso de GLP o GN como combustible. La cal producida es transportada por medio de fajas al silo de 5.000 toneladas métricas de capacidad, desde donde luego es llevada al almacén para ser despachada en distintas formas: a granel en camiones especializados, en big bag de 1 o 1.5 toneladas métricas y en otras presentaciones. Nuestro operador logístico garantiza la entrega de la cal en el lugar y tiempo que requiere cada proyecto. Ese es nuestro compromiso con nuestros clientes, lo que se refleja en elevados índices de satisfacción por el servicio recibido. Cal y Cemento Sur S.A. tiene un plan de responsabilidad social empresarial enfocado en el desarrollo de capacidades educativas, de salud y productivas de las comunidades vecinas, logrando incrementar sostenidamente las capacidades de las mismas. De esta forma, las actividades productivas se desarrollan en un clima de armonía, respeto a la comunidad y al ecosistema, consecuentemente contribuyendo de manera significativa al desarrollo social y económico de la región. Operamos bajo los lineamientos de ISO 9001 para la gestión de calidad en procesos y operaciones de planta y en estricto respeto a la legislación ambiental aplicable, además de trabajar con altos estándares de gestión de seguridad. Con estos 3 nuevos hornos, Cal y Cemento Sur se pone a la vanguardia tecnológica en la región. Más de 50 años de experiencia en el mercado demuestran su compromiso y excelencia, satisfaciendo a nuestros clientes, ejecutando las inversiones necesarias y preparándonos para atender oportunamente el crecimiento de la demanda del mercado.